A lo largo de los últimos años, en la provincia de Barcelona se han registrado varios crímenes cometidos por menores de edad, algunos de ellos con gran repercusión mediática. Estos casos han generado un intenso debate sobre la ley del menor y su aplicación en situaciones graves. En este vídeo analizaremos diferentes casos, los hechos que los rodean y plantearemos preguntas sobre si la legislación actual es suficiente para proteger a la sociedad sin dejar de considerar los derechos de los menores. Primero, el crimen del cajero en Sant Gervasi, barrio de la zona alta de Barcelona. Un crimen que no es de una película, no es de una serie de ficción, es un crimen, un asesinato, que está pasando junto a tu casa, en el barrio de Sarrià Sant Gervasi, en un cajero donde tú vas cada día a sacar dinero. La madrugada del 16 de diciembre del 2005 se cometió en este cajero, uno de los crímenes que más alarma social creó. ¿Qué ocurrió? Pues una persona sin hogar, María Rosario Endrinal, le decían Charo los amigos que tenía en aquella época, utilizaba este cajero, que por cierto ahora está cerrado, pero en aquella época estaba abierto. Lo utilizaba como lugar donde dormía y pasaba las noches, porque, a ver, estamos hablando de diciembre, un mes frío en la ciudad condal. María Rosario Endrinal, tenía 51 años cuando murió. Era una persona que no siempre había sido una persona sin hogar, es decir, venía de una familia de padres trabajadores, pero, sin embargo, ella había tenido la oportunidad. Piensa en la época, de poder estudiar, de hacer el bachillerato, y tenía un trabajo bueno, era secretaria de dirección de una gran empresa de supermercados. Ella tenía una familia, una hija pequeña. El problema vino cuando se enamoró, ella decía que era el amor de su vida, de uno de los socios de esa empresa de supermercados. Y le cogió un arrebato, ese hombre era francés, y huyó con él a Francia, y dejó en casa al marido y a una hija que tenía pocos años. ¿Qué ocurrió? Que lo que para ella fue un cuento de hadas, llegó a su fin. A ella se le cayó el mundo encima cuando esa persona la dejó. ¿Qué hizo? Volvió a Barcelona, se fue a casa de su marido y su hija, pero ellos no la dejaron volver y le cerraron todas las puertas. Dijeron que no querían saber nada de ella, había dejado a una criatura pequeña, había dejado al marido, había dejado un trabajo. Entonces, ella entró en un proceso de depresión, se alcoholizó, y claro, todo es una rueda. No, es una rueda hasta que al final tampoco se dejaba ayudar. Si se puede considerar anécdota, el primer día que durmió en la calle, llevaba un abrigo de visón, que le duró esa noche porque se lo robaron enseguida. ¿Qué pasó esa noche? Pues que 3 chicos, 2 mayores de edad, Oriol Planas y Ricard Pinilla, y otro menor de edad, tenían ganas de distraerse esa noche. Previamente, no hubo ningún tipo de provocación por parte de ellos, no pasó nada exterior, ninguna circunstancia, pero en cierto momento pensaron en divertirse yendo a molestar a una persona indigente. El primer episodio tuvo lugar a la 1:30 de la madrugada cuando los 2 jóvenes, Oriol y Ricard, se encontraron a Rosario durmiendo allí en el cajero, y la empezaron a increpar, a insultar, a menospreciar, y le lanzaron diferentes objetos y, básicamente, la trataron de forma degradante y discriminatoria por el hecho de, simplemente, ser una indigente. Mientras le hacían todo eso se reían y divertían. Ellos pensaban que no estaban haciendo nada mal hecho. Decían que olía mal, le arrojaron cáscaras de naranja, y la empezaron a increpar. Ella, como pudo, se defendió, los echó del cajero y ella se encerró dentro. Después, ellos se fueron a cenar. Esto significa que a todo esto, se unía una dosis de alcohol considerable. Cuando salen de cenar, dicen, ¡ay, mira, cómo nos hemos divertido vejando a aquella persona y le hemos arrojado todo aquello! Y además olía mal, ahora vamos a volver. Eso hicieron, 3 horas más tarde de que hubieran estado allí la primera vez, volvieron, esta vez acompañados de otro amigo, este era menor de edad. Claro, a los 2 mayores ella ya los había visto antes, pero el menor no. Por lo que pensaron en hacerle una trampa y se trataba de que el chico menor, picara en la puerta del cajero, no sabemos qué excusa consiguió para que ella abriera, y en cuanto abrió, volvieron a increparla, pero prácticamente de repente y muy rápido, y eso se sabe porque todo el episodio está grabado por las cámaras de seguridad del cajero. Habían cogido un bidón de disolvente de una obra que había al lado, lo volcaron encima de ella, eso lo hizo el menor, y Ricard, pidió fuego a alguien que pasaba por la calle y con una colilla la lanzó allí en ese disolvente que estaba tendido en el suelo.
Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues que ese fuego arrancó y devoró a Rosario Endrinal, que además sufrió una muerte agónica, porque no murió al momento, quedó quemada el 70% del cuerpo con quemaduras muy graves, y murió a las 24 horas en el hospital del Vall d'Hebron. Pues una vez cometen este crimen, creo que no eran suficientemente conscientes de lo que habían hecho, por el alcohol o por otras cosas, desaparecieron durante 2 o 3 días, hasta que en un día por la televisión ven la noticia del fallecimiento de Rosario y escuchan que la gente del barrio estaba muy indignada porque era una persona conocida, muy querida y amable con todo el mundo. Contaba la gente, que Rosario iba a un bar a tomarse un café y a pesar de su situación, era alegre, canturreaba canciones, era educada. Eso hizo que, al enterarse del suceso, la gente se movilizara y empezaron a hacer ofrendas delante del cajero. Hay como un movimiento de concentraciones de rechazo y duelo. Como he dicho antes, en el cajero, había cámaras de videovigilancia, esto supuso tener una grabación de todo lo que había transcurrido esa noche. Desde el primer episodio hasta después, posteriormente, cuando volcaron, dijéramos, el bidón con el líquido. Pues al cabo de 3 días, cuando ellos aterrizan en el mundo real, la bofetada de realidad es cuando les detiene la policía, porque, claro, las imágenes del cajero, la grabación es demoledora. Ellos, evidentemente, ni se tapan la cara, ni llevan pasamontañas, ni nada, por tanto, y, además, alguno de ellos todavía tiene antecedentes penales o policiales, quiero decir que los pillan de forma muy rápida y se pasan prácticamente 3 años en prisión preventiva, es decir, hasta que comienza el juicio. Cuando llega el juicio, que fue con jurado popular, se presentan allí como muy arrepentidos, diciendo que ellos en ningún momento tenían intención de matar a esa persona. Con el esfuerzo de ser respetuosos, de ser correctos, pues empiezan a decir la señora Endrinal, la señorita Endrinal. Piensa que el juicio es por los 2 mayores de edad, que en el momento de los hechos tenían 18 años, el menor que tenía 17, por pocos meses, se libra de la condena de prisión y es juzgado por la jurisdicción de menores y su condena fue de 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. En cambio, los 2 mayores de edad, Ricardo Pimilla y Oriol Planas, se enfrentan a unas peticiones de pena de 27 años de cárcel por el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, y a 1 año por el delito de daños que habían provocado en el cajero. El 11 de noviembre de 2008 es cuando se dictó la sentencia condenatoria y se les condenó a 17 años de cárcel. Se consideró que si bien se producía un duelo eventual, representaba que podía producir finalmente este incendio, echar el cigarrillo encendido y eso ya implicaba que podían ser conscientes de que estaban provocando la muerte de una persona. La abogada de la acusación dijo que era uno de sus primeros juicios y que se convirtió en un juicio absolutamente mediático. Dice que, el lugar donde seguían el juicio, era una sala de prensa minúscula, y que había momentos que estaba sentada en el suelo en un rincón porque no cabían y que realmente fue un juicio impactante ya que se te ponía la piel de gallina. Es que morir de esta forma, que la propia sentencia lo recogía, que había muerto sufriendo mucho, mucho daño, esto es un impacto y también fue un impacto la forma de hablar de ellos, la forma de presentarse. Ellos cabizbajos, bien peinados, bien vestidos, mostrándose arrepentidos y diciendo que ellos no la querían matar. En la sala preguntaron a uno de los acusados, quiero que diga el tribunal, si usted en algún momento tuvo intención de causarle daño a la señora Endrinal. No, si usted fue consciente en algún momento de lo que podía pasar, y continuó. A ver, si tú vas a un cajero y tiras no sé cuántos litros de disolvente y prendes fuego, si no la querías matar, algún mal le querías seguro. Entonces ellos intentaron mantener y jugar la carta del chico menor de edad, que ya estaba juzgado. De hecho, los abogados defensores pasaron de pedir la absolución al principio del juicio a pedir como alternativa 3 años por homicidio imprudente. Ricardo Pinilla le dijo al juez magistrado señor Plansat. Señor Plansat, por favor, trate de ser magnánimo con nosotros que somos muy jóvenes. La muerte de esta persona puede producirse y de hecho se produjo y por tanto es el equivalente al asesinato. Sus defensas lo recurrieron primero al Tribunal Superior de Justicia, después al Supremo, pero ambos tribunales ratificaron la sentencia, es decir, ninguna de las salas creyó el argumento de las defensas, las cuales alegaban que no tenían intención de matar a esa persona. En la práctica cumplieron 11 años y el resto ya les pasaron a tercer grado. María Dolores Ramírez Alonso, Mahores, como la llamaban,
Era una niña de 14 años. Según cuentan, obediente y muy alegre, vivía en Ripollet, una ciudad ubicada muy cerca de Barcelona, junto a su madre Herminia, su padrastro Rubén, su hermano Juanma y su abuela. Mahores cursaba por segunda vez segundo de la ESO en el Instituto Can Mas y como cualquier niña de su edad en la época estaba enganchada a Internet. Usaba su ordenador todo lo que podía, pero lo que más le gustaba era publicar fotos y contar su día a día en la red social Fotolog, misma red social donde también confesaría lo mucho que le gustaba uno de sus compañeros de clase. Él era Sergio Requena Rojo, un chico de 15 años también repetidor, al que llamaban Chencho. Algunos dicen que era tímido y agradable, mientras que otros decían que era violento y un poco friki. Lo único cierto es que Sergio acababa de salir de un tratamiento psicológico porque sufría de ansiedad, tenía la autoestima por los suelos e intentaba pasar desapercibido en el instituto por ello. Sin embargo, en 2008 hizo un cambio, y ahora le llamaban el Pijo, cuidaba su aspecto físico y en los estudios le iba de maravilla, pasaba las tardes tocando la batería junto a su mejor amigo Luis, que tocaba el bajo. Mahores no se atrevía a confesarle sus sentimientos, pues por todos era sabido que tenía novia, y se limitaba a disfrutar de su compañía virtualmente. Los dos solían comunicarse casi a diario por Messenger de alguna manera. Chencho también se le notó interesado en ella, lo que no sabía, era que la chica llevaba 2 años enamorada de él. Mahores escribía cartas que nunca le entregaba, cartas de amor y de desilusión, ya que su sueño de formar una pareja con él cada vez lo veía más lejano. Sus amigas estaban al tanto y trataban de consolarla e incluso ayudarla, así que el 20 de octubre de ese 2008, Tamara, una de sus amigas, coge una de las cartas y se la entrega a Chencho. El chico, sorprendido por haber descubierto el amor que Mahores sentía por él, decidió darle una oportunidad. Aunque ello implicara serle infiel a su actual novia. Finalmente los dos tienen su primera cita, por supuesto a escondidas, a juzgar por las dedicaciones en forma de canción que publicaría la chica en su fotolog. Todo había ido muy bien y su amor por Chencho crecía cada vez más. Sin embargo, él no sentía lo mismo y al parecer, él seguía con su novia, sin ninguna intención de dejarla, por lo que Mahores era solo una aventura en su vida. A pesar de todo deciden verse por segunda vez y eligen el 31 de octubre para hacerlo. Los dos se besan, pero Chencho le pide a Mahores que no revele sus encuentros y que por ningún motivo se enamore de él. Evidentemente la chica se va a su casa hecha un mar de lágrimas. Los dos hablan un rato por Messenger y Chencho le reitera la importancia de verse a escondidas, sin que absolutamente nadie lo sepa. Mahores no entiende esa situación. El chico de sus sueños la besa, pero no quiere que nadie lo sepa. Mahores se siente tan triste que la única forma que tiene de desahogarse es escribiendo unas líneas en su fotolog, plasmando sus sentimientos y su desamor, pero también colgaría una grabación donde los dos salían besándose. Aquello sería el detonante de una tragedia. Chencho se pone furioso por lo que diría su novia si viera el vídeo. Tenía que deshacerse de Mahores en ese momento. Pone en marcha su macabro plan para castigarla y no pasaría de esa noche, la noche de Halloween. El reloj marcaba las 11:15 de la noche. Chencho, armado con un bastón de senderismo, le pide a su mejor amigo Luis que le acompañe a un sitio. Este no le pide demasiadas explicaciones. Por lo que los dos se dirigen a casa de una de las amigas de Mahores. Ella habla con ellos a través del telefonillo y ellos le preguntan por la dirección de su amiga, pero ella solo sabe el número de portal. Decididos a dar con ella, Chencho y Luis llegan al portal y sin ningún reparo comienzan a llamar a todos los pisos indiscriminadamente hasta dar con Mahores. Al fin los padres de la chica contestan. Chencho les pide hablar con su hija, pero ni Herminia ni Rubén habían oído hablar de él. No sabían quién era y no se fiaban. Al fin y al cabo la niña tenía 14 años y era casi medianoche. Mahores escucha su nombre y entusiasmada les pide por favor que la dejen bajar 5 minutos, pues el chico decía tener un regalo de cumpleaños para ella. Logra convencerlos y aunque está en pijama se planta un abrigo y unas zapatillas y baja a encontrarse con el amor de su vida. Inocentemente Mahores estaba convencida de que Chencho le pediría salir por fin, o por lo menos eso era lo que le hubiera gustado. Teniendo en cuenta que un regalo de cumpleaños no venía a cuento, pues su cumpleaños ya había pasado hacía más de un mes. La chica, sorprendida, se da cuenta de que Chencho no ha venido solo, por tanto era poco probable que fuera una cita amorosa. Los tres adolescentes caminan hasta un descampado, situado al lado de un polígono industrial cercano. Chencho le hace una seña a Luis y este se aleja. La pareja se queda sola detrás de un camión. Casualmente el camionero se hallaba dentro durmiendo, pero ellos no se dan cuenta.
Este empieza a escuchar golpes y ruidos y pensando que le estaban intentando robar, se queda dentro en silencio. En este punto Chencho había empezado a atacar a Maores de manera violenta, intentando seguramente terminar con su vida, pero Maores lucha con todas sus fuerzas aferrándose a la vida. De un momento a otro Luis, que estaba a unos cuantos metros del camión, ve a la chica forcejeando, y según él se acerca a la pareja y al ver a Chencho fuera de sí, decide lavarse las manos y alejarse de nuevo una vez más. Deja a Maores en manos del que en pocos minutos se convertiría en su asesino. La chica sigue defendiéndose pero Chencho juega con ventaja. Se había armado con el bastón de senderismo y además portaba consigo una navaja que termina por clavársela en el cuello. Era tal la rabia que sentía que no contento con verla desangrándose, comienza a darle golpes con el bastón en la cara hasta desfigurarla. Creyéndola muerta, Chencho le dice a Luis que ya se pueden ir. Maores seguía respirando, su agonía fue eterna. El camionero, viendo que los supuestos ladrones se habían marchado, decide bajar y ve a la chica tirada en el suelo llena de sangre. De inmediato llama a emergencias. Cuando llegan al lugar tratan de reanimarla pero en vano, Maores ya había perdido la vida. Mientras tanto, Herminia y Rubén, preocupados por su hija, empiezan a entrar en pánico. Su hermano Juanma llega a casa y al ver la situación, sale a buscar a Maores. Rubén, por su parte, había cogido el coche y estaba recorriendo las calles sobre las 5 de la madrugada. Al pasar por el polígono ve que hay coches de policía y una zona acordonada al lado de un camión. Pensando que se trataba de un robo, pasa de largo sin imaginar que su querida Maores yacía sin vida en aquel lugar, lejos de su familia, pero a la vez muy cerca. Sin resultados, el sol ya había salido y Rubén y Herminia se plantan en comisaría para denunciar la desaparición. Los agentes, conscientes de que se había hallado una persona sin vida horas antes, les preguntan qué ropa llevaba la niña y qué teléfono tenía. Cuando les dicen que iba con pijama y zapatillas y el teléfono, agachan la cabeza. No había dudas, Maores era la chica que habían encontrado. Herminia y Rubén se derrumban. La noticia vuela, ese 1 de noviembre, la noche trágica de Halloween, que había terminado con el asesinato de Maores. Compañeros suyos, no daban crédito, se lo cuentan unos a otros hasta que llega a oídos de Chencho. Este en un momento repugnante se echa a llorar. Ese mismo día, tanto él como Luis tenían un partido de fútbol, al que acuden sin aparente remordimiento. Sin embargo, llegada la tarde se presentan en comisaría, y de forma totalmente voluntaria deciden declarar. Chencho asegura que un chico llamado Abel, de etnia gitana, había sido el causante de la muerte de su amiga. Chencho a sus 15 años se creía más inteligente que los demás, pero no era así. Los investigadores no tardaron en descubrir los mensajes incriminatorios que había en los ordenadores de Luis y Chencho, la conversación que ambos mantuvieron por Messenger, 20 minutos después del asesinato de Maores, era escalofriante. Por supuesto, les detuvieron de inmediato, los encerraron en un centro de menores durante 6 meses, hasta que llegó el juicio. Al ser menores, los dos iban a pasar un tiempo corto en el centro. Luis fue condenado a 4 años y 9 meses por complicidad en un homicidio y Chencho a 5 años por homicidio. También fueron condenados a pagar 250.000 euros a la familia de la víctima, por lo que los padres de los dos culpables se vieron con las cuentas embargadas. La indignación no se hizo esperar. El sórdido crimen no merecía un veredicto tan indulgente, por supuesto. A día de hoy, tanto Chencho como Luis disfrutan de su libertad sin antecedentes, pues al haber cometido el delito siendo menores no queda registrado en su expediente, por lo que podrán ocultarlo fácilmente. La madre de Maores, Herminia, asegura que después del asesinato de su hija no volvió a ser la misma en su vida. Los calmantes son fundamentales y está completamente arruinada. La indemnización que supuestamente le tenían que pagar los padres de Luis y Chencho le llega en cantidades de 120 euros al mes, por lo que le cuesta sobrevivir. Las familias de los culpables se fueron de Ripollet poco después del crimen, y actualmente se desconoce su paradero. Lo que también es un enigma es el aspecto físico de Luis, cuya madre salió en su defensa delante de las cámaras de televisión, asegurando que su hijo simplemente acompañó a Chencho, pero que no tenía nada que ver con la muerte de Maores. Impaciente por perder la inocencia, jamás podrá cumplir sus sueños, ni volver a ver a sus amigas con las que pasaba las mejores horas de su vida, no podrá volver a enamorarse ni disfrutar del avance tecnológico que dejó muy atrás aquella red social, que tanto le gustaba. Una muerte tan innecesaria como injusta, cometida por dos chicos, que a ojos de la ley tenían la suficiente madurez para planear y ejecutar un crimen,
pero eran demasiado inmaduros para una condena de más de 5 años. En el pasaje Cataluña del barrio de Sant Martí en Barcelona, ya no están los volardos pintados de negro que durante años sirvieron a la familia de Ronnie Tapias Peña para anudar ramos de flores y colgar folios plastificados con palabras de recuerdo, junto a los retratos del joven. Hace unos cuantos días que alguien abandonó en la esquina con la calle Industria los restos de un viejo sofá que no invitan a sentarse. El charco de sangre duró varios días. Sus amigos se reunían por las noches para recordarle con canciones, fotografías y velas encendidas. La copistería sigue abierta. La vecina del barrio del Camp del Arpa del Clot no ha olvidado la tarde en la que fue asesinado el joven colombiano de 17 años. Fue el 28 de octubre del 2003. Era guapísimo, con una media melena negra que ese día apartaba de la cara con una cinta blanca a modo de diadema. A Ronnie lo asesinaron por error a la salida del Instituto Sant Josep de Calassanç en el que estudiaba desde hacía 2 años. Los mismos que llevaba viviendo en España después de que sus padres, Reinaldo y Rosa, decidieran sacarlo de Colombia por miedo a la violencia juvenil e irracional que lo acabó asesinando donde se suponía que debía estar seguro. Ronnie ni siquiera conocía a sus asesinos. Al salir de clase, sobre las 5:30 de la tarde, esperó como siempre a su amigo Juan Marcos. Los dos cursaban cuarto de ESO, en aulas diferentes. Vivían relativamente cerca y compartían parte del trayecto a casa. Salieron del instituto, cruzaron la calle Sant Quintí y caminaron hasta el Chaflán con Industria a una copistería porque la fotocopiadora del locutorio en el que trabajaba su hermano Esvin estaba estropeada y necesitaba las copias de unos periódicos para un trabajo. Los dos amigos no llegaron a entrar en la copistería. Un grupo de 5 jóvenes les cerró el paso y les rodeó por sorpresa. Juan Marcos intentó zafarse, pero le tumbaron de un puñetazo en la boca. Antes de caer, se golpeó contra un árbol y en el suelo recibió varias patadas. A Ronnie lo rodearon 3. 2 le agarraron por detrás y un tercero se colocó enfrente. Ronnie se sacó de la oreja uno de los auriculares del reproductor de CD. ¿Qué pasa?, llegó a preguntar. El joven que tenía delante le clavó un cuchillo de 15 centímetros en el pecho mientras le decía: «Ya te avisé». Ronnie aún anduvo unos cuantos pasos en los que fue perdiendo sangre, hasta derrumbarse a la altura del pasaje Cataluña. Algunos compañeros del instituto se agolparon sin saber qué hacer. El joven aún pudo hacer un gesto para que le dejaran respirar. Giró la cabeza en dirección a la casa de sus padres, en la calle Coll y empezó a sangrar por la boca. Los técnicos del 061 que le atendieron calcularon que perdió 2,5 litros de sangre. La herida era de 3 centímetros y otros 5 de profundidad. La hoja se coló entre la 5ª y la 6ª costilla y le atravesó el pulmón derecho y su noble corazón. No tenía ni un solo rasguño ni golpe. Fue una agresión a traición ante la que fue imposible defenderse. El grupo de homicidios de la Policía Nacional se puso a trabajar en un contexto complicado porque víctimas, sospechosos y testigos eran todos menores de edad. Los testigos describieron a los autores como jóvenes latinos, y los policías se sumergieron en la vida de la víctima mientras los medios de comunicación pisaban el acelerador y contextualizaban el crimen en un conflicto entre bandas latinas. «Mi hijo no es un pandillero. Ni lo fue en Colombia ni aquí», gritó la madre en varias ocasiones, impotente. Y tenía razón. En su habitación esperaba a Ronnie la bicicleta de montaña que le había montado su padre, pieza a pieza, y le había regalado el fin de semana anterior. 2 días después del crimen, 2 inspectores de homicidios se acercaron a los jardines de la Sedeta donde había medio centenar de jóvenes latinos, entre ellos una niña cuya desaparición habían denunciado sus padres. Como nadie colaboró en explicar qué hacía allí la menor, la pareja de policías pidió refuerzos y 15 de los jóvenes fueron trasladados a comisaría. Los días posteriores, 20 testigos protegidos desfilaron por las dependencias para identificar a los responsables del crimen. Aquellas semanas se celebraron decenas de ruedas de reconocimiento, en las que los menores, compañeros de Ronnie, que o bien presenciaron el crimen o bien habían visto a los sospechosos merodear por el instituto, se comportaron con mucha valentía al colaborar. Para dar el paso, contaron con el apoyo de sus profesores, que, con la complicidad de los inspectores de la policía, convirtieron la colaboración en la resolución del crimen en una responsabilidad que no debían ni podían esquivar. Se celebraron 2 juicios a 2 menores y a otros 6 mayores de los que 3 fueron condenados por igual. La sentencia culpó a todos como responsables de haber clavado el puñal, fuera quien fuera el que lo empuñara aquella tarde.
Los culpables fueron a buscar a Ronnie para darle un escarmiento por un incidente de 2 días atrás en una discoteca latina, pero se equivocaron de joven. Ronnie Tapias no formaba parte de ninguna banda, ni tenía ninguna relación con ellas, pero lo confundieron con otro Ronnie, colombiano como él, de casi la misma edad y también con melena larga. Ni se defendió, murió sin saber por qué lo habían acuchillado.